se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda, anunciar a fuego que Jesús está volviendo. Porque el entendimiento nos hace actuar en obediencia, por amor. El conocimiento nos hace actuar en obediencia, pero no siempre es por amor. Muchas veces por el miedo, muchas veces sencillamente porque conozco que eso no se debe hacer. Eso es como lo he dicho muchas veces: vamos y hay un semáforo en rojo y sé que si está en rojo y paso, me pueden accidentar. Pero no porque soy una persona que amo la ley, sino simplemente porque no quiero que me choquen. Hay una diferencia, sí, la palabra de Dios nos la va a demostrar, a la ley y al testimonio. Y el tema de hoy se llama: ¿qué nos pide Dios? ¿Conocimiento o entendimiento? ¿Somos escogidos por nuestro conocimiento o por nuestros frutos? Bueno, yo voy a dar un pequeño resumen, hermanos. Vamos a iniciar dando un pequeño resumen sobre lo que es conocimiento, entendimiento, según la palabra de Dios, y la hermana Elena Hayway, y los hermanos, la hermana Santi, la hermana Erika y el hermano Mario, nos van a responder estas preguntas. ¿Qué nos pide Dios? ¿Conocimiento, entendimiento? ¿Somos escogidos por nuestro conocimiento o por nuestros frutos, que es lo mismo que entendimiento? ¿O es lo que viene producto del entendimiento? Feliz Santo Sábado a cada uno de ustedes. Dice así: definición de conocimiento. El conocimiento es el acto o efecto de conocer. Es la capacidad del hombre para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades o relaciones de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Ok, yo estoy frente a un computador. ¿Para qué sirve el computador? Eso es el conocimiento. Tengo un celular. ¿Para qué sirve? Tengo un libro. Bueno, ¿cuál es el contenido de ese libro? Dígame dónde viene donde nos indica la introducción, donde nos indica hacia qué va a hablar el libro, cuando nosotros ya tenemos conocimiento de qué va a tratar el libro. El entendimiento, la definición de entendimiento dice esto: la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad, capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Entonces, ¿hay diferencias? Sí, claro que sí hay una diferencia. No lo marca. Esto está sacado de un diccionario. O sea, que la misma ciencia nos marca que sí hay una diferencia entre una cosa y la otra. Yo lo he dicho siempre: Satanás conoce la palabra de Dios, mas llegó un momento en su vida en cual el entendimiento se cerró y no entendió más el por qué, o no quiso entender más el por qué. Vamos a leer el Salmo 139:6 y dice así: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es. Entonces sabemos que lo que está en la palabra de Dios es demasiado maravilloso para nosotros, es alto, no lo puedo comprender. Interesante. La definición de comprender dice percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, descubrir el sentido profundo de algo, considerar
explicable, justo, razonable un hecho, un sentimiento, el por qué la ley está ahí, tener una buena voluntad hacia algo o alguien. Entonces, miren que aquí nos habla, en el Salmo 139:6, es de que nosotros podemos tener mucho conocimiento, sabemos de dónde viene. Cuando uno toma la palabra de Dios y usted comienza a leerla, usted dice, wow, esto es fuera esto no es normal, esto no es un libro cualquiera, este libro definitivamente es sorprendente. Usted lo lee y la gente sabe, se enamora de aquel libro. He escuchado personas que no creen, pero el libro les parece sumamente interesante. Esta Biblia es interesantísima, la conoce, así sí la ha leído, y entiende, claro que sí entiendo, y vive, no vive, ¿verdad? Y ellos dicen creer que entienden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se quedaron en el conocimiento. Pero la misma palabra de Dios dice, no lo puedo comprender. Y comprender está muy relacionado con lo que es entender. Podría traducirse así, y no lo puedo entender. ¿Ok? Proverbios 2:6 nos dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces aquí hay algo muy importante, Jehová nos da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. En la palabra de Dios vamos a encontrar el conocimiento. ¿Y qué? La inteligencia. ¿Por qué? Porque si viviéramos conforme a la palabra de Dios, inteligentemente sabríamos cómo deberíamos vivir. Ahora, ni una cosa ni la otra nos salva. Bueno, ahora más adelante los hermanos nos van a ayudar en esto a responderlo. Proverbios 9:10 nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Pongamos atención, es el principio de la sabiduría, no es el todo, es el principio. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Continuamos leyendo textos bíblicos y ojalá que los puedan apuntar, hermanos, porque esto es fundamental e importante para nuestra salvación. Esto es un principio que deberíamos de tener y algo que deberíamos escudriñar en nuestras vidas diariamente. ¿Es o no es? ¿Bajo qué término estoy viviendo? ¿Bajo término de conocimiento o bajo el término del entendimiento? Conforme los hermanos nos vayan respondiendo a las preguntas, nos vamos a dar cuenta por qué es tan importante entender uno u el otro y saber en cuál me encuentro yo hoy día. Oseas 4:6 nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No sé si les ha pasado, hermanos, que normalmente ustedes aprenden a utilizar algún aparato electrónico o leen algún libro o algo así y se llenaron del conocimiento. Conforme pasa el tiempo, no lo volvieron a tocar, no volvieron a leer, no volvieron a utilizar aquel aparato y le preguntan, bueno, ¿y de qué trataba el libro? Bueno, yo medio recuerdo que era algo así como, ¿verdad? No hay una respuesta clara. Nos olvidamos. ¿Por qué? Porque era solo conocimiento. Ahora, ¿por qué si somos destruidos por el conocimiento? Porque claramente usted tiene un aparato y lleva mucho tiempo sin usarlo. Le dice, ¿para qué? ¿Para qué sirve esto? Ay, no sé. Cuando usted dice ese, ay, no sé, pues aquel aparato fue desechado porque no sabe, no me interesa, no sé, lo compré, me habían dicho que era bueno para algo y no lo sé nunca. Entonces, ahí se quedó el conocimiento. El conocimiento es desechado, por ende nosotros también. Romanos 3:20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces nos damos cuenta en Romanos 3:20 para qué nos sirve el conocimiento. En la palabra de Dios el conocimiento nos sirve claramente para mostrarnos qué es bueno y qué es malo. Para que no confundamos el hecho que a lo malo llamamos bueno y a lo bueno malo. Si leyéramos claramente la palabra de Dios, ella nos lleva, aún sin entendimiento, a darnos cuenta que es bueno y que es malo. Ahora lo complicado es entender la verdad. ¿Qué dice? Nos sirve para saber si la ley
lo que yo hago según la ley, ¿estoy en pecado o no estoy en pecado? 1 Corintios 8, del 10 al 11, dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, ¿ok? Esta persona tiene conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo, o sea, esa persona tiene conocimiento, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Esto es sumamente importante, hermanos. Es primordial. Tú tienes conocimiento, pero el conocimiento todavía te permite revolverte con lo impuro, porque no hay entendimiento. Y entonces, como tenemos el conocimiento, lo hablamos, lo decimos, pareciera, resulta que nos mezclamos con el mundo y la gente comienza a entender o a creer que entiende que lo que nosotros decimos está bien hecho. ¿Sí hay diferencia o no hay diferencia? Dice, ¿existe o no existe diferencia entre conocimiento y entendimiento? Daniel 1:17 nos dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras, ciencias. Punto y coma. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. La palabra de Dios aquí nos marca una diferencia. Todos conocían. Y claramente estos jóvenes entendieron que no debían doblar rodillas frente a una estatua y demás. Pero el entendimiento de todo, ¿verdad? Recordemos que el Señor en la palabra le dice a Daniel, cierra este libro y se va a abrir, ¿verdad? En un momento, fue Daniel el único que tuvo. Y en ese momento, él conoce lo que el Señor le dijo, pero lo entendía. Daniel no lo entendía. En ese momento él no tuvo el entendimiento de lo que había escrito, de aquel libro que se iba a cerrar. Aquí sí habla de que tuvo entendimiento y fue de visión y sueños, que Daniel tuvo este don que el Señor le regaló y este entendimiento de poder cuando Nabucodonosor le habla del sueño, cuando el rey Darío, ¿verdad?, que escribe en la pared, pues él tuvo ese entendimiento, sí lo tenía. Los demás jóvenes tenían un conocimiento y claramente tenían cierto entendimiento, y sí, Dios primero tenían todo el entendimiento en realidad. Pero aquí marca una diferencia, claramente está marcada. Deuteronomio 32, del 28 al 29 nos dice de esta forma, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Hermanos, aquí nos está hablando de un pueblo que ve. Estamos hablando de un mundo que ve lo que sucede, ve lo que pasa, ve esto, y uno habla, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Aquella gente es como que usted dice, qué raro, pero es que sabe, y usted ve el mundo, y usted le hace una pregunta al mundo y sí está mal, y usted habla de la carne y la gente le dice, sí está mal, y usted le habla de esto y sí está mal. Pero nunca llegan al entendimiento de las cosas. Nunca comprendieron, nunca se volvieron sabios. El entendido es sabio, comprende. Seguimos leyendo y dice, hermanos, en Sodoma y Gomorra llegó conocimiento, pero no entendimiento. Lo vemos por lo Lot entró y tenía un conocimiento. Y hermanos, casi estamos seguros, y por la hermana Elena, pues Lot hablaba, respetaba, hacía según y vivía según la ley. Lot, ¿verdad?, en muchas cosas. Pero nunca llegó realmente a su mal entendimiento. ¿Por qué? Porque aquí viene el problema de lo que hablamos y no hacemos. Porque Lot tenía tanto conocimiento que sabía aún que en ese lugar no debía estar, pero se quedó. Entonces es como volvernos al texto que leíamos anteriormente, ¿verdad?, donde nos decía que están ahí, tienen conocimiento, pero nunca llegan al entendimiento, nunca llegaron a eso. Lot en aquel momento pues hablaba, pero no hacía. O sea, no hubo entendimiento. El pueblo de Israel, al ser sacado de Egipto, la palabra de Dios nos dice que tomaron de las aguas vivas. Todos tomaron, hermanos, todos tomaron.
me llama la atención porque los animales tomaron de estas aguas. Apenas salen de Egipto, abren el mar, tienen la oportunidad y toman de las aguas vivas, dice. Los animales y todas las personas tomaron. Tenemos razón, conocemos el significado de aguas vivas. La palabra de Dios llegó a su vida, llegó aquel conocimiento a su vida. Pero no todos obtuvieron el entendimiento. Todos tomaron de lo mismo, pero no todos llegaron al entendimiento, a la salvación, al razonamiento, a la reflexión, el porqué de las cosas. Moisés le dio conocimiento de Dios al faraón, pero el faraón nunca tuvo entendimiento. Job 12:24 nos dice: Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Conocen la palabra de Dios, saben los sacerdotes cuando el Señor vino, conocían, el Señor predicó tanto, y uno podía decir, pero obtuvieron conocimiento. Judas estuvo a la par del Señor y obtuvo conocimiento, mas nunca llegaron a ese entendimiento. Es quitado. ¿El Señor lo quita? No. El Señor no lo quita, sino que cuando nosotros no obedecemos, no seguimos la palabra, cuando ya el conocimiento se nos fue dado, pero no comenzamos en obediencia, automáticamente es como aquel libro que dejamos allá estrechado, nunca más lo volvimos a leer y cuando nos preguntan, nos acordaremos de una o dos cosas, pero no hay un entendimiento claro de lo que trataba el libro. El Señor a nadie le quita el poder adquirir conocimiento. Por eso el mensaje será dado a toda tribu, lengua. Pero si el enemigo nos ciega nuestro entendimiento. Ahora, obligatoriamente, él no lo ciega obligándonos, no, hermano. El enemigo a veces nosotros le calamos todo a Satanás. No. Cuando nosotros no queremos continuar, nosotros permitimos que el enemigo nos ciegue. Él no puede forzarnos tampoco. Nosotros permitimos eso. Job 42:3 nos dice: ¿Quién es el que oscurece al consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendí. Qué duro, hermanos, porque esperemos en Dios, en la fe del Señor y el creer, que no quedemos en esta situación. Que no quedemos en el acto de que comprendemos y entendemos que hay que salir al campo, pero no hay un accionar. Entonces yo comprendo, yo sé lo que usted me dice. Hay personas que llegan y nos dicen, mira, tienes que salir al campo, tienes que hacer. Y uno, sí, yo lo entiendo, sí, yo comprendo, sí, yo sé que es lo mejor, sí, yo sé que esto. Pero no hay un accionar. No lo hay. Hoy día, hermanos, es muy duro, pero cuesta ver aún, hermanos, que podamos estar entre 3, 4 familias reunidas para decir, vamos a irnos todos al campo, entre todos. Cuesta mucho, porque el entendimiento claramente no ha llegado a todos de la forma correcta que debería llegar. O no lo hemos permitido, no es que no ha llegado, no lo hemos permitido. Y entonces se nos dificulta. Así la palabra de Dios en la vestimenta, en el comer, en cada paso que nosotros damos, no comprendemos. No se nos es bien entendido. Entonces, como las olas del viento, como el viento vamos de un lado al otro, sin ver de dónde vienen las olas del mar, no sabemos para dónde vamos. Proverbios 11:12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Saben, esto lo he visto muy seguido, y lo he visto en mi persona también. Cuando no hay entendimiento y alguien me habla de la palabra de Dios y estoy tan cerrada en lo que yo creo, en lo que yo conozco, no es lo que creo, en lo que yo conozco, entonces mi entendimiento se lo cierra a esa persona, lo cierro, y me habla, y creo, aquí hay un dicho en Costa Rica que dice, nadie aprende por cabeza ajena. Y me parece un dicho tan tonto o tan incorrecto, esa es la palabra, tan incorrecto, hermanos, porque deberíamos de aprender si tuviéramos entendimiento.
pero el conocimiento nos cierra. Entonces creemos que lo sabemos todo, creemos que estamos en la verdad sólida, creemos esto y no nos damos el tiempo para escudriñar, estudiar y saber realmente comparar, dice la palabra de Dios, un poquito aquí, un poquito allá, si estamos en lo correcto. Para ir finalizando mi parte, dice Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y aquí está el punto clave, hermanos. La palabra de Dios dice que debemos tener 3 testigos para poder hablar de un tema. Y aquí está el punto clave, este es otro testigo que tengo, el cual dice que el entendimiento, su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero hermanos, en la palabra de Dios, ¿ustedes creen que el Señor no nos va a dar todo conocimiento? El Señor nos va a dar todo el conocimiento. El entendimiento, ¿por qué las cosas? Porque muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué hizo esto? ¿Y por qué lo hace? ¿Y por qué? El entendimiento que Él tiene, dice, no hay quien lo alcance. Es diferente el conocimiento con el entendimiento. Nosotros somos dotados con todo conocimiento y entendimiento para poder sobrevivir acá en la tierra. Pero el entendimiento que el Señor tiene, que sobrepasa, cuando nosotros decimos, dame la paz que sobrepasa todo entendimiento, es la paz que Él logra tener ante las actitudes que nosotros hacemos. Y uno le pide, Señor, dame eso. Es muy diferente. Es muy diferente el entendimiento, hermanos, y el entendimiento que nosotros podemos obtener al entendimiento que Él nos da. Y no es egoísmo. Quiero que esto quede muy claro. No es egoísmo del Señor. Es simple y sencillamente que, de verdad, como seres humanos, si tuviéramos todo ese entendimiento, seríamos tan orgullosos, porque a veces sucede que una persona conoce de algo y otra no lo conoce diferente, y bueno, aquello sirve para un problema además. Entonces, definitivamente el hombre siempre tiene que estar dependiendo del Señor. Daniel 9:22 nos dice, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Elena G. de White, en el libro La Educación, nos dice, perdón, disculpen, información, poder, bondad y carácter. Este es el título. Dice, la verdadera educación no desconoce el valor del conocimiento científico literario, pero considera que el poder es superior a la información. Que quede muy claro, hermanos. El poder es superior a la información. El poder viene con el entendimiento. El carácter al conocimiento, el carácter no. Necesita hombres cuya capacidad sea dirigida por principios firmes. En consejos para los padres, los maestros, padres y alumnos, en el título se define la educación superior, nos dice, no se puede adquirir una educación superior a la que fue dada a los primeros discípulos, la cual nos es revelada por la palabra de Dios. Adquirir la educación superior significa seguir implícitamente la palabra, andar en las pisadas de Cristo, participar sus virtudes, significa renunciar al egoísmo, dedicar la vida al servicio de Dios. Y aquí viene la frase, dice, la educación superior exige algo mayor, algo más divino que el conocimiento que puedo obtener solamente de los libros. Pongamos atención a esto, hermanos. Significa un conocimiento personal, experiencias de Cristo, significa emancipación de las ideas, de los hábitos, prácticas que se adquieren en la escuela del príncipe de las tinieblas y que se oponen a la lealtad de Dios. Significa vencer la terquedad, el orgullo, el egoísmo, la ambición mundanal y la incredulidad. Es un mensaje de liberación del pecado. Bueno, entendemos que el conocimiento nos muestra el pecado, pero el entendimiento claramente lo que hace es mostrarnos cómo vencer. Ahora, ¿qué nos pide Dios? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué nos pide Dios?
Antes les hablaba que era una cosa y la otra. Ahora los hermanos nos van a explicar claramente qué nos pide Dios. ¿Conocimiento o entendimiento? ¿Nos pide las dos? ¿Podemos llegar a la vida eterna solo con una? Hermano Mario, este es su tiempo, si nos puede ayudar para poder entender la respuesta a esta pregunta con la sabiduría del Señor. Bendiciones. Feliz sábado, hermana. Un gusto escucharla nuevamente. Gracias por esa introducción tan llena de información. Estábamos platicando aquí con mi hija acerca de la introducción que usted acaba de dar. Es sumamente completa, porque nos damos cuenta de que estamos en el mismo sentir y pensar, ya que usted utilizó algunos pasajes de la Biblia que nosotros también habíamos estudiado al buscar información en un escrito está acerca de este tema. Con esto ya dicho, me gustaría leerles de Joya de los Testimonios del 1900, página tomo 2, página 537. Dice: el conocimiento del hombre más sabio que no ha aprendido en la escuela de Cristo es insensatez en lo que se refiere a conducir a las personas a Cristo. Dios puede obrar únicamente por medio de quienes aceptan la invitación. Venid todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Basado en la pregunta que usted nos hizo, hermana, o que usted nos hace, me gustaría que fuéramos a la Biblia y viéramos un ejemplo acerca de lo que Dios pide de nosotros, si pide conocimiento o pide entendimiento. Y este ejemplo lo podemos encontrar en San Juan 3, del 1 en adelante. San Juan 3, capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor, dice en específico, aquí nos está hablando, la palabra del Señor nos está hablando de un personaje que nosotros en algún momento hemos leído en la Biblia, y que nos llama mucho la atención por la posición que tiene dentro del pueblo de Dios. Y me refiero en específico a Nicodemo. Dice la palabra del Señor, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. De cierto te digo, le contesta Jesús, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Hermanos, podemos ver que este personaje Nicodemo era una de las personas importantes dentro del Sanedrín. La hermana Elena G. de White, en El deseado de todas las gentes, hay un
hay un capítulo, el capítulo 17, donde nos da la narrativa, nos amplía lo que acabamos de leer y nos da algunos instrumentos para poder utilizar y poder entender de mejor manera lo que se dice aquí. El capítulo 17 empieza así, dice: Nicodemo ocupaba un puesto elevado y de confianza en la nación judía. Era un hombre muy educado, poseía talentos extraordinarios y era un renombrado miembro del Concilio Nacional. Como podemos ver aquí, Nicodemo era una persona culta, una persona con un conocimiento amplio. Pero, como podemos ver en el relato que se encuentra en San Juan, él toma precauciones para ir a hablar con su maestro de noche. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad de saber, de entender lo que este hombre compartía. Y llega ante él, y llega con un dejo de nerviosismo por estar delante de aquel que él creía, de acuerdo a lo que había experimentado, había sido partícipe, cuando Jesús saca a aquellos hombres que están vendiendo en el templo y los expulsa. Él estaba presente cuando eso sucedió. Entonces podemos ver, hermanos, que este hombre tenía un conocimiento amplio, pero no tenía entendimiento, ya que el entendimiento venía de Jesús. Jesús le expone a él lo que a él le faltaba. Él tenía conocimiento, pero no tenía entendimiento. Y el entendimiento fue después de escuchar a Jesús con sus palabras y darles a entender cuál era el conocimiento, el entendimiento de ese conocimiento que él tenía, ya que él pensaba y él creía que por ser descendiente de Abraham, él tenía la vida eterna estaba ya asegurada, cuando sabemos que esto no es así. Jesús le dice que él tenía que nacer de nuevo, nacer de agua y nacer de espíritu. Tenía el conocimiento, pero no tenía entendimiento en las cosas de lo alto. Entonces, basado en la pregunta que se nos hizo, nosotros debemos de tener ambas cosas, tanto entendimiento como conocimiento, porque sin una no existe la otra. Necesitamos conocimiento, pero también necesitamos el entendimiento que solamente viene de Dios. Amén. Amén, amén, hermano Mario. Correcto, y muy buen ejemplo que nos pone con el hermano Nicodemo. Hermana Santi, si nos ayuda un poco más a entender, por favor, con la misma pregunta. ¿Qué nos pide Dios? ¿Conocimiento, entendimiento o las dos? Personalmente tengo la convicción de que nos pide las dos. ¿Por qué? ¿Por qué creo esto? Porque creo que son imprescindibles ambas cosas. Porque nunca podremos llegar a la comprensión versus el entendimiento si antes no pasamos por el conocimiento. Si yo no conozco que tú tienes sed, no te puedo ofrecer agua. No puedo entender que necesitas beber y por lo tanto no te puedo ofrecer agua. Por lo tanto, a mi humilde entendimiento imposible sin conocimiento. ¿Por qué deseo resaltar esto? Pues porque hay un texto en la palabra de Dios en el que nos advierte y nos dice literalmente: mi pueblo se perdió
por falta de conocimiento. Si yo no conozco, jamás podré entender. Esto es algo que en mi espíritu tengo muy claro, absolutamente claro. Dios desea que vayamos a la fuente del conocimiento que es su palabra, que es uno de sus testigos, como es Elena White. Él quiere que vayamos a la fuente del conocimiento. Él nos insta a ello. Por ende, el enemigo todo lo contrario. Él palidece cada vez que ve a un hijo de Dios abriendo la palabra. Entonces, el conocimiento es imprescindible. Pero ¿qué sucede si tenemos mucho conocimiento, todo el conocimiento, y no poseemos entendimiento? Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que hay, a lo largo de la historia, cientos de personas que han alcanzado un elevadísimo conocimiento de la palabra de Dios. Te pueden citar miles de textos bíblicos con perfecta exactitud, saben dónde está cada texto bíblico, pero nunca han alcanzado la comprensión, el entendimiento. En sus mentes se han detenido en el conocimiento, no han llegado a comprender, a interiorizar, a sentir, a vivir ese conocimiento. Por ende, si tenemos una capacidad grande de comprender, de comprensión, pero en cambio nuestra capacidad o nuestro conocimiento es limitado, es breve, estaremos caminando sobre un solo pie. Por tanto, me reitero, ¿qué nos pide Dios? ¿Conocimiento o entendimiento? Pienso, mis queridos hermanos, que ambas cosas. Y podría hacer una aportación personal. Yo conocí la palabra de Dios, conocí a Dios hace muchísimos años, 40 y algún año. Y tuve un conocimiento, aunque hoy me doy cuenta que era bastante relativo. En aquel momento me pareció que era enorme, puesto que yo venía de un catolicismo donde el conocimiento del auténtico Dios, del Dios de la Biblia, era nulo. El conocimiento de Dios es un conocimiento absolutamente humano. Es lo que los papas han ido decidiendo a lo largo de la historia con sus encíclicas. Cuando descubrí la palabra, vi que mi conocimiento de Dios era absolutamente limitado e incluso tremendamente confuso y erróneo. Fue después de muchos años de haber conocido la palabra de Dios cuando entendí que no había interiorizado ese conocimiento. Puedo afirmar que durante muchos años yo estaba convencida, no convertida. ¿Y eso por qué? Porque el conocimiento me llevó a la convicción de que Dios existe. Venía de 10 años de ateísmo. El conocimiento auténtico de la palabra me llevó a la convicción de la existencia de Dios, pero al no interiorizar esas verdades que había recibido de forma plena, no se había producido en mí la convicción.
esa convicción, ese entendimiento, se había producido la convicción, pero no la conversión. Había atesorado un gran conocimiento, pero mi entendimiento había sido limitado. Gloria a Dios, que hará unos 10 años, aproximadamente, año arriba o año abajo, Dios me ha dado el auténtico equilibrio, o al menos así yo lo siento, entre conocimiento y entendimiento. Como el hermano Mario bien ha explicado, Nicodemo tenía mucho entendimiento, pero fue a la persona de Jesucristo en procura del entendimiento. Así es, mis queridos hermanos, como nosotros tenemos que actuar cada día de nuestra vida, yendo a la fuente del conocimiento y pidiendo, suplicando, como hizo Nicodemo, a Cristo, que el Espíritu Santo de Dios, a través de Cristo, nos dé un cabal entendimiento de su palabra. Esta es mi opinión, Mónica. Amén, amén, hermana Santi. Hermana Erika, ¿nos ayuda también con su respuesta, por favor? Sí, hermana Mónica, agregando a los comentarios de mi padre y de la hermana Santi, en Jeremías 9:24 dice: mas el que se hubiere de alabar, alábese en esto, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. Aquí él quiere dar a entender el entenderme y el conocerme. Esas son las dos cosas que Jehová pide para que nosotros podamos tener comprensión dentro de su palabra. ¿Qué diferencia hay entre el conocimiento y el entendimiento? Cuando se tiene el conocimiento sobre algo, no siempre se le puede dar utilidad, solo se sabe el qué, pero en cambio cuando se tiene el entendimiento, se sabe además el por qué y para qué. Con el entendimiento, los conocimientos pueden emplearse para crear algo o resolver un problema. En ejemplo, es un niño que sabe de memoria todas las letras del abecedario y no sabe, pero no puede saber el para qué se usa, hasta incluso puede saberse las vocales, pero no es hasta que llega a entender que dichas sílabas, dichas letras se combinan a hacer de diferentes maneras para formar palabras, para que puedan llegar a leer, y es así como se llega al entendimiento. En Filipenses 1:9 podemos ver que dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento. Nosotros con la oración pediremos a Dios que abunde el amor, el conocimiento y el entendimiento. El amor es parte de esto para que nosotros se nos pueda dar ese discernimiento. En Filipenses, ahí Pablo le está hablando a los filipenses y él pide que ellos puedan pedir en oración por ese conocimiento y discernimiento. Pero primero, aunque el amor debe tener alguna base en el conocimiento básico, su profundidad, consistencia y resistencia, en cierto sentido, depende del conocimiento creciente de la persona. El conocimiento no es el enemigo del amor por Dios, sino una condición necesaria para su existencia. Es como el matrimonio saludable. El amor de un marido por su esposa y viceversa, se profundiza a medida que va creciendo en su conocimiento por ella. Lo mismo va a ocurrir con nuestra relación con Dios. A medida que nosotros crecemos en nuestra comprensión de Él y en sus caminos, nuestro amor por Él, su evangelio, su gente y el mundo se profundizará también, y dentro de nosotros
dentro de lo que es el conocimiento y el discernimiento, va a haber ese amor hacia nuestro prójimo, ese amor a llevar a cabo esta palabra, este evangelio que se nos está dando. El hecho de que Pablo oró por este crecimiento en conocimiento y discernimiento implica que es Dios quien debe otorgar estas realidades. Si bien es nuestra responsabilidad como creyentes perseguir el crecimiento en el conocimiento y el discernimiento a través de los medios disponibles, tales como la palabra de Dios, el Espíritu y profecía, es también que nosotros pongamos en práctica estas cosas. Que nosotros no solo tengamos el conocimiento ni el discernimiento, sino también la práctica de aquello. Botniu, un autor, resume un pensamiento que dice: Cristo al parecer no tiene lugar para el amor que es egoísta, indulgente y carente de discriminación, ni tampoco para el conocimiento que no se expresa en amor. ¿Qué tan esencial es entonces para orar para que Dios nos conceda conocimiento y discernimiento? Visión que se desarrolle en actos tangibles de amor por Dios y por los demás. En 2 de Pedro 3:18 dice: mas creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y para siempre. Amén. Creo que con esto puedo resumir que mi pensar en esa pregunta es que es necesario el conocimiento y el entendimiento, que nosotros al conocer nuestro Creador, el amor por Él va a crecer, y no va a ser nosotros que vamos a llegar a entender los textos, sino que Él va a entrar dentro de nosotros y nos va a ayudar a comprender. Por ejemplo, en Palabras de Vida del Gran Maestro, el primer capítulo dice: la enseñanza más eficaz. En la enseñanza de Cristo mediante las parábolas se nota el mismo principio que Él lo impulsó en su misión al mundo, a fin de que llegáramos a conocer su divino carácter y su vida. Cristo tomó nuestra naturaleza y vivió entre nosotros. La Escritura dice: todo esto habló Jesús por parábolas, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. En su enseñanza basada en la naturaleza, Cristo hablaba de las cosas que sus propias manos habían creado y que tenían cualidades y poderes que Él mismo les había impartido. En su perfección original, todas las cosas creadas eran una expresión del pensamiento de Dios. Para Adán y Eva en su hogar edénico, la naturaleza estaba llena del conocimiento de Dios, repleta de instrucción divina. La sabiduría hablaba a los ojos y era recibida en el corazón, pues ellos se ponían en comunión con Dios por medio de sus obras creadas. Tan pronto como la santa pareja transgredió la ley del Altísimo, el fulgor del rostro divino se apartó de la faz de la naturaleza. La tierra se halla actualmente desfigurada y profanada por el pecado. Sin embargo, aún en su estado de marchitez permanece mucho de lo que es hermoso. Las lecciones objetivas de Dios no se han borrado correctamente entendida. La naturaleza habla de su Creador. En los tiempos de Cristo, Él hablaba a través de las parábolas porque los hombres habían dejado de discernir a Dios en sus obras. La pecaminosidad de la humanidad había echado una mortaja sobre la radiante faz de la creación, y en vez de manifestar a Dios, sus obras llegaron a ser un obstáculo que lo ocultaba. Entonces es por eso que Jesús hablaba en parábolas, porque quería que la gente llegara a discernir, que se pusieran a pensar qué es lo que Él quería decir con estas historias magníficas que Él hablaba acerca. Por ejemplo, una recientemente que he estado estudiando es acerca de la semilla y cómo nuestra vida cristiana tiene una similaridad con esta semilla que crece dentro de la naturaleza. Por eso es la importancia que nosotros observemos alrededor de nosotros al estar en el campo la naturaleza de Dios, porque en el conocimiento de leer la palabra de Dios y al yo ir a trabajar afuera al campo y tener lo que es mi
mi hortaliza, mi sembradillo, yo pueda ver la mano de Dios y tener ese discernimiento en el conocimiento que tuve en la mañana de leer la palabra. Y más que nada, dentro de ese discernimiento, también tener esa práctica de hablar la palabra de Dios, de poder ser la luz de este mundo para esas personas. Y con eso concluyo. Amén, amén, hermana Erika. Hermanos, ustedes se preguntarán por qué la pregunta, tal vez. ¿Conocimiento o entendimiento? Y claramente la respuesta de los tres hermanos nos ayuda a comprender que necesitamos los dos. Pero no sé si les ha sucedido el hecho de que le hablas a un hermano y le dices del sábado y te dice, sí, yo sé que ese es el día del Señor. Yo lo entiendo. Esto es como, y me ha sucedido que voy en el carro y le estoy enseñando a alguien a manejar y le he dicho, ¿me entendió? Sí, yo entendí todo. Y se sienta en el carro y no hace ni para adelante ni para atrás, no lo logró. Digo, pero me dijiste que me entendiste. Es que sí, yo estaba viendo todo lo que hacías y yo entendía, pero es que no puedo. Es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque muchos pareciera que estamos ya en el entendimiento. Pero realmente debemos retroceder al conocimiento para poder avanzar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo conozco remedios naturales, los 8 remedios naturales. Yo conozco la ley del Señor, yo conozco la palabra. Yo tengo ya hijos grandes y ya los he educado y creo van por el buen camino. La Biblia me la conozco y conozco que es pecado y conozco que no es. Conozco la parte del diezmo, conozco... Y sí, yo lo entiendo, lo damos por entendido, es que sí lo estoy entendiendo. Guardamos un sábado, hermanos. Y yo lo entiendo. Yo entiendo claramente que hay que guardar un sábado. Viven una santa cena. Ahora que la hermana Sonia y el hermano Restrepo nos van a permitir vivir la santa cena, si Dios lo permite, el próximo sábado, vivimos muchos una santa cena. Y sí, yo entiendo, y yo entiendo, pero nos estamos quedando en un entendimiento fuera de un conocimiento claro. Por eso es muy importante lo que los hermanos han dicho. No se puede uno sin el otro. Si usted le pregunta a una persona, ¿usted sabe para qué sirve un teléfono celular? Le van a decir, claro, para realizar llamadas, para comunicarse con otras personas. No tienen todo el entendimiento. Porque el celular trae montones de cosas más, las cuales se pueden realizar. Entonces nos hemos quedado con un entendimiento básico. ¿Por qué? Claro, sí entendió el celular sirve para eso, para comunicarse. Pero eso es un conocimiento básico. Hermanos, hoy llamo a que nos escudriñemos para saber si estamos en ese entendimiento, donde debemos echar marcha atrás y volver a conocer al Señor. Volver al primer amor. Decía, yo soy el principio de la sabiduría y el conocimiento. Si debemos regresar ahí, tengamos la humildad. Me lo digo a mí misma, Mónica, tenga la humildad de regresar atrás y tener que decir, voy a volver a iniciar. Es preferible eso que llegar al final y vernos botados por un entendimiento erróneo. Entonces llegamos claros en que esta parte que no se puede una sin la otra. Las dos van de la mano. Siempre el conocimiento va primero y el entendimiento después. Esa es la añadidura que el Señor nos da. Nos da todo el conocimiento y nos añade todo entendimiento. Ahora viene la siguiente pregunta. Hermana Santi, ¿somos escogidos por nuestro conocimiento o por nuestro entendimiento? Y esto es algo muy, muy importante. Somos escogidos por nuestro conocimiento, por nuestro entendimiento. Si no me equivoco, nos quedan aproximadamente unos menos de 20 minutos. Les voy a pedir que seamos
muy certeros con la respuesta, pero muy claros también. Por favor, para poder finalizar como tiene que ser, un tema de estos que es sumamente importante porque hoy día se vive en todas las iglesias. No hablo de una iglesia en específico. En todas las iglesias se vive esto. Conocimiento o entendimiento. Hermana Santi. A la pregunta de ¿somos escogidos por nuestro conocimiento o por nuestros frutos? La respuesta, bajo mi humilde criterio, no puede ser más absoluta. Somos escogidos exclusivamente por nuestros frutos. El conocimiento puede ser infinito, el conocimiento puede ser amplio, podemos tener una memoria enorme y haber atesorado cantidad y cantidad de textos bíblicos. Incluso he oído que entre los pioneros había uno de los hermanos que era capaz de repetir casi toda la Biblia literalmente. Entiendo que ese hermano tenía también muchos frutos, ¿no? Pero si ese hermano no hubiera tenido frutos, todo ese conocimiento y toda esa memoria enorme no le habría servido absolutamente para nada. El conocimiento somero, el conocimiento superficial, el conocimiento que no permea nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro espíritu, no son nada más que meras palabras almacenadas en nuestra memoria. Si todo ese conocimiento que hemos atesorado no ha alcanzado un entendimiento pleno, o si no es pleno, como mínimo progresivo, como Dios nos dice en su palabra que ha de ser nuestra experiencia cristiana, como la luz de la aurora progresiva. Si nuestro conocimiento, por grande que sea, no nos ha llevado al entendimiento y por ende a los frutos espirituales, no vamos a ser escogidos, no podremos ser sellados. Y la respuesta no la doy yo, la da la palabra de Dios. Dios nos dice: por sus frutos les conoceréis. ¿Qué frutos tienen? Si yo tengo toda la palabra, si yo tengo todo almacenado en mi memoria, pero mi vida no está acorde con el carácter de Cristo, si su Espíritu no está obrando en mi corazón, en mi mente cada día, como el único intercesor que hay entre nuestro Dios Padre y nosotros mismos, si Él no va transformando mi personalidad y mi carácter, si no va anonadando ese yo de Santi tan egoísta, tan vanidoso, si Cristo no va haciendo esa labor poderosa en mí, nunca, mis hermanos, nunca, y esta es una palabra absoluta, yo podré ser escogida. La selección viene exclusivamente por los frutos que tengamos. Si un pámpano tiene un racimo hermoso de uvas, precioso, pero no se mantiene conectado a la cepa, a la vid, ese ramo se va a secar, ese fruto no va a servir. Esto es lo mismo en la vida espiritual. Sin conocimiento no puede haber frutos, y sin frutos no podremos ser escogidos. Mi oración a mi Padre Celestial
es que todas las personas que estamos escuchando este panel podamos alcanzar, tener frutos mediante la obra reparadora de Cristo en mí. Que Dios os bendiga. Tu tiempo, Mónica. Gracias, Santi. Dios te guarde. Vamos a dar paso al hermano Mario. Hermanos, para dar un poco de contexto a mi respuesta a esta pregunta, los invito a que ya vayamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, de 3 en adelante. Dice la palabra del Señor, dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Por esto mismo, poner toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. No podemos ver, mi respuesta es similar a la hermana Santi. Si no hay frutos, los cuales he mencionado, entonces no hay entendimiento y por ende no seremos escogidos. Debe de haber frutos para que podamos ser escogidos, hermanos. La palabra del Señor es clara y nos pide que ese entendimiento se convierta en acción, en esa acción de ir y compartir y llevar el mensaje a otros que no tienen conocimiento de lo que y entendimiento de lo que la palabra del Señor dice. Si nosotros solamente nos conformamos con el conocimiento y no buscamos que el entendimiento venga de Dios a través de la oración, nosotros no lograremos tener frutos. Podemos hablar muy bien, podemos conocer mucho la Biblia, podemos saber pasajes de la Biblia y pasajes del Espíritu de profecía de memoria, pero si nosotros no tenemos ese entendimiento que viene de Dios y no estamos dispuestos a realizar el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer, pues hermanos, estamos siendo simplemente espectadores de este gran conflicto. Dice en el conflicto de los siglos, página 12, párrafo 4, dice: en favor de los creyentes de Festo, el apóstol rogó así: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, siendo iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál sea la esperanza de vuestra vocación y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros que creemos. Esto es representado en Efesios 1, capítulo 1, versículo 17 al 19. Dice que el ministerio del Espíritu Divino iluminara el entendimiento y revelara a la mente las cosas profundas de la santa palabra de Dios. Tal era la bendición que San Pablo pedía para la iglesia de Éfeso. Entonces, hermanos, debemos de entender que la palabra del Señor tiene grandes cosas para nosotros,
y nosotros nos podemos llegar de conocimiento. Pero si nosotros no nos arrodillamos y pedimos que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento necesario para poder ser escogidos, basado en esos frutos que daremos al ser obedientes a la palabra del Señor. Hermanos, los insto a que estudiemos, pero también los insto a que tengamos una oración ferviente, así como la tuvo Jesús en los momentos más difíciles. Y se me olvidaba algo, hermanos, el ayuno. El ayuno es algo que nosotros debemos de experimentar, porque a través del ayuno nosotros tendremos una mayor claridad y un mayor discernimiento. Cuando tengamos esa oración ferviente a nuestro Padre Celestial, podamos comunicarnos de una forma clara, y que el ayuno nos permita el tener esa percepción clara de la voz de nuestro Padre Celestial, y que podamos comprender todas estas grandes enseñanzas que nuestro Dios tiene para nosotros. Que Dios los bendiga. Amén, amén, hermano Mario. Tomo un aporte que acaba de realizar, porque el estudio creo que va como en un orden, ¿verdad? Como todo estudio, oración, ayuno, nos lleva al entendimiento. Muchísimas gracias por ese aporte, hermano Mario. Hermana Erika. Sí, hermana Mónica, finalizando con la pregunta de que ¿por qué seremos escogidos? Por nuestro conocimiento o entendimiento. Me quiero referir a lo que es la parábola acerca de un hombre que tenía 2 hijos, y llegando al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Mas después arrepentido fue, y llegando al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: yo, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos. Y Jesús le había preguntado esto a los sacerdotes, y ellos dijeron: el primero. En el sermón del monte, Cristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La prueba de la sinceridad no reside en las palabras, sino en los hechos. Cristo no pregunta a ningún hombre: ¿qué dices más que otros? Sino: ¿qué haces? Llenas de significado sus palabras. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Las palabras no son de ningún valor a menos que nosotros vayamos acompañados por los hechos correspondientes. Esta es la lección enseñada en la parábola de los 2 hijos. Con esta parábola nos podemos dar cuenta de que es por nuestros frutos que nosotros, aparte de tener este conocimiento, nosotros tenemos que poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. En Gálatas 5:22, Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y nosotros, esos son los frutos que nosotros tendremos si nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Nosotros debemos de preguntarnos a qué hijo representamos dentro de esta parábola. El hijo que rehusó obedecer la orden diciendo no quiero, o el hijo que dijo voy, pero al final no fue y no hizo nada. En esta semana, comentando con un joven acerca de que él participara dentro de este panel, él dijo: sí estoy dispuesto, pero no soy el indicado. Le llegué a preguntar el por qué había contestado de esa manera.
Y él dijo porque él tiene el conocimiento, pero él ha llegado a tener el entendimiento de que si él no pone en práctica ese conocimiento, si él no vive ese conocimiento, él no puede tener la autoridad de hablar al pueblo de Dios, a los impíos, porque él no está llevando a cabo en su vida dentro de lo que es la palabra de Dios. Y me hizo reflexionar mucho sus palabras, porque esa es la realidad que vivimos hoy en día dentro de los de la verdad presente. Somos rápidos en hablar, tenemos todo este conocimiento y toda esta verdad, y somos rápidos en poder contestar a otros acerca de estos problemas, de estas controversias que hay, de que si es la deidad o Trinidad, si los 144,000, todas estas cosas, y somos rápidos en poder criticar las transgresiones dentro de las iglesias nominales, pero ¿realmente estamos viviendo esto, lo que nosotros predicamos? ¿Realmente estamos poniendo en práctica todas estas verdades? Porque si yo no pongo en práctica lo que estoy predicando como una joven, como un ministro, no tenemos autoridad, no tenemos con qué mover a la gente, sus corazones, porque si la gente ve un testimonio, si yo como joven conocí a otro joven que también decidió salirse de la escuela, que está sembrando, que está queriendo trabajar para esta obra, su testimonio me motivó, porque yo vi dentro de sus palabras, vi la práctica, vi que está trabajando hacia esta obra. Pero si yo como joven veo a otra persona que predica estas verdades, que sabe tener todo este conocimiento, pero no veo dentro de ellos, o de él o ella, el que vivan esto, el amor de Cristo dentro de ellos, estos frutos, yo no voy a poder tener un impacto hacia su testimonio. Entonces les invito, hermanos, a que nosotros reflexionemos, que hablemos menos y que hagamos más, que trabajemos más para esta obra, porque Cristo sanaba más que predicaba, y es así como nosotros tenemos que tener en mente que nosotros tenemos que hablar menos y hacer más en esta obra, y que Dios en su misericordia nos pueda hallar llenos de gracia y sin falta en ese día de juicio. Feliz sábado y bendiciones, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Y aquí en Costa Rica diríamos, wow, qué bofetada, qué fuerte me has golpeado. Realmente tienes toda la razón con lo que dices. Son esas cosas que nosotros necesitamos hoy día, Erika. Más el hacer que el hablar. El día miércoles andaba en Panamá, y una mamá andaba y le decía a su hijo, si haces esto, te voy a pegar. Si lo haces, y lo volví a hacer. Y si lo haces, y lo volví a hacer. Y nunca le pegó. El niño entendió que no había autoridad, que aquello nunca iba a suceder y que podía seguir recayendo. Saben, hermanos, muchos de nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios y sabemos qué debemos hacer. Y no lo hacemos porque no sucede nada, no sucede nada, no sucede nada. Pero no sé si alguna vez han regañado a sus hijos. A mí me ha pasado. Si hacen esto, los voy a castigar. Si hace esto, eso que le pasó a esa madre no era ajeno a mí. Me ha sucedido. Pero llega un momento donde ya lo hacen, y en ese momento hay un enojo o hay algo, y reaccionas. Y el hijo es como, ¡ah! Lo hizo. ¿Sabes? Llega el momento en que vamos a darnos frente al Señor cara a cara, y nos vamos a dar cuenta que sí va a ser, que es un Dios justo. Justo en todo. Y lo que sembramos vamos a cosecharlo. Y lo que dice Erika es muy importante.
Lo hemos hablado en otros paneles. Lo he dicho. Y lo han dicho mis hermanos. Los niños llegan a una etapa donde se les comienza a enseñar por el conocimiento. Les enseña, le hablas y le hablas. Pero llega una etapa donde solo aprende de lo que ven. Estamos en el tiempo, en el último tiempo, en el tiempo final, donde los hermanos que no están completamente en la fe, que son de otras denominaciones o con otro conocimiento, no sé, van a aprender de nosotros por lo que hacemos. ¿Saben por qué el Señor dice que hay pueblo fuera de Él, en una iglesia católica, iglesia evangélica, en una denominación adventista? ¿Por qué hay? Porque lo poco que conocen, lo poco que han entendido, lo logran realizar. Gracias, Erika, por ese comentario. Gracias que el Señor te iluminó y te lo regaló para que no lo dieras a nosotros. Porque realmente estamos en el tiempo del hacer, del creer, y no de palabras. Definitivamente vamos a ser salvos por nuestro entendimiento, por nuestros frutos. Parte de él, claramente, es nuestro conocimiento. Pero solo con conocimiento, hermanos, nos perderemos. Llegará el día donde lo veremos bajar y muchos se sorprenderán, porque veremos a muchos con conocimiento, pero sin entendimiento. Llamamos a la luz para que nosotros no seamos uno de esos. Primero, Dios, que mi vida y la vida de cada uno de ustedes, hermanos, el Señor, como barro por el fuego, nos haga pasar, pero por favor que podamos llegar a ese entendimiento. Inclinemos nuestro rostro para poder orar. Gracias al hermano Mario, a la hermana Santi, a la hermana Erika, y feliz santos a todos ustedes, hermanos. Oremos. Santo Padre, Dios eterno, del amor, de justicia y de misericordia, venimos a ti a clamar y suplicar, Señor Jesús, todo conocimiento en nuestras vidas, todo, Señor Jesús, y aquel entendimiento que nos puedas dar, Señor, para poder, Padre Celestial, sobrevivir en un mundo que va en decadencia, donde nosotros a veces somos partícipes, Señor. Qué triste saber que conocemos y nos sentamos a veces con ídolos. No hablo de yeso, Señor. Ídolos hacia la diversión, ídolos hacia la vanidad, ídolos hacia el orgullo. Ídolos, Señor Jesús, tantos ídolos que tenemos en nuestras vidas. Padre Celestial, amante Salvador, en los tiempos finales, donde sabes, no sabemos, Señor Jesús, si estás a 10 años, 5 años, 1 año de venir. Es que tú ya llegaste a nuestra vida. Tú ya viniste a buscarnos. Cristo no viene pronto. Cristo llegó a tu vida y a la mía. Cristo ya llegó. Y deberíamos de luchar porque todas nuestras obras, frutos, fe, el creer y el hacer sean dignos, Señor Jesús, ante ti. Padre, reconocemos que sin ti no podemos nada. Reconocemos que hay una necesidad inmensa de tu pueblo por poder luchar y salir adelante. Reconocemos nuestra debilidad y nuestras flaquezas. A veces pareciera que vamos más para atrás que para adelante. Pero Señor, si nuevamente nos toca iniciar, no nos sueltes. Que sepamos decir como Jacob dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. Padre, no te suelto hasta que no me bendigas, por favor. Quédate a nuestro lado, Señor, porque hay una gran necesidad. Creo que es la única, Dios, porque si te buscáramos de ti, el resto viene por añadidura. De poder verte un día cara a cara y darte las gracias
porque lo diste todo. Señor y mi Dios, llévanos a toda luz y entendimiento, y a todo fruto, Señor, que pueda llevar luz a los otros hermanos que no lo conocen todo, pero que a través de nuestro ser conocerán de ti. Señor y mi Dios y mi Padre Celestial, Dios eterno y Dios de amor, todo esto lo pedimos en el nombre que esté sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.